Una vez que la persona reconoce que está en depresión, entonces se activan las 5 llaves para recuperar la vida. Es decir, son como 5 pasos, una especie de 5 pasos o 5 llaves. ¿Para qué? Para que la persona se pueda liberar de la depresión. Y la primer llave o la llave número 1 es habla, no te lo guardes. ¿Qué quiere decir esto? Pedir ayuda es de valientes. Es aceptar que uno está en esa condición y que uno se da cuenta que solo no puede. Y es ahí donde uno pide la ayuda, y cuando pide la ayuda, entonces ya ha dado el primer paso. De tal manera que si lo vemos de esta forma, si la persona iba cayendo, si iba en picada, en caída libre, el hecho de dar este primer paso, de activar la primera llave, es comenzar a cambiar el sentido en el cual uno iba. ¿Por qué? Porque es abrir la puerta a comenzar un cambio, a comenzar una transformación y a comenzar un proceso de sanación. Por eso es importante que una persona, una vez que reconoce su condición, diga, necesito ayuda, yo solo no puedo. Y puede decírselo a algún familiar. Si en el trabajo tienen el departamento de fortalecimiento emocional, tiene que hablar con la persona encargada o hacer la llamada al número que la empresa tiene asignado, o simplemente buscar a un profesional y entonces poder comenzar a ser atendido o atendida. ¿Para qué? Para poder trabajar y procesar eso que le ha llevado a estar sumergido, sumergida en la depresión. La persona tiene que ser consciente que no tiene que cargar solo con todo. O sea, que hay maneras de trabajar para que esa bolsa, esa mochila que uno lleva en la espalda, que se vaya desocupando, que toda esa carga que trae se le vaya quitando, esa carga emocional, ese peso del dolor que por lo que uno ha pasado, o ese rechazo, esa situación que le provocó el caer en la depresión. Bueno, se puede tratar y la persona tiene que salir adelante. Ahora, la persona tiene que ser acompañada en ese proceso. ¿Por qué? Porque obviamente es un proceso que va a requerir momentos de confrontación, y el comenzar a hablar es lo que le va a ayudar a alguien a activar o a accionar en su vida esa libertad en la depresión. La segunda llave que va a acercar a una persona para liberarse de la depresión tiene que ver con activar su cuerpo. Lo comenté hace un ratito, ¿verdad? La persona que está en el cuadro depresivo se aísla, deja de convivir con los demás, se mete a la cueva, su habitación. ¿Y qué es lo que pasa? La persona empieza a entrar en una vida sedentaria. Entonces, activar el cuerpo resulta fundamental en el proceso de sanidad y de liberación en una persona que está en un cuadro depresivo. Cuando la persona está encerrada físicamente, pues entra en un deterioro. Y estar en movimiento le va a generar el, el que su energía se active, que su energía comience a estar en movimiento. Aparte que le va a elevar el ánimo, va a empezar a oxigenar el cerebro, y al oxigenar su cerebro, la persona va a tener nuevas ideas, una perspectiva diferente de la vida, de tal manera que esto le va a llevar a recuperar su salud emocional. Por eso, una persona que está en depresión, es muy importante que esa persona comience a caminar, no sé, puede ir a la orilla de un parque donde haya mucha vegetación o donde haya una vista muy bonita. Si físicamente puede, bueno, pues entonces comenzar a correr, puede ir también al gym, empezar algunas rutinas de cardio. Todo eso le va a favorecer porque físicamente se va a estar activando, las células muertas van a estarse yendo. ¿Y qué es lo que va a pasar? La persona va a empezar a recuperar esa energía y ese ánimo de vida. Algo que se recomienda también a las personas es que bailen, ¿verdad? Una persona Sí. va, baila, el hecho de llevarse al compás de la música y estar conviviendo con alguien,
Ese tipo de cosas le lleva a liberar mucha tensión que la persona tiene, ¿verdad? Por eso el bailar resulta una de las terapias ocupacionales más productivas en cuestión de activar el cuerpo y de oxigenar el cerebro. Y otra parte, cuando activa el cuerpo, es bien importante que la persona haga de manera recurrente lo que nosotros llamamos respiraciones profundas. Es decir, que la persona se siente mal o está triste o algo y comience a respirar hasta que llene todos los pulmones y ya a soportar de contener la respiración lo más que pueda y ya después soltarlo lentamente. Y esto lo practica de manera continua, su ritmo cardíaco comienza a normalizarse, la sangre comienza a fluir y entonces la persona comienza a sentir una nueva intensidad y un anhelo de vivir. Pareciera ser para muchos que es algo tan sencillo y tan insignificante, pero en realidad en el proceso de liberarse de la presión de alguna persona, esto de activar el cuerpo es algo tan fundamental, porque es lo que comienza a marcar una diferencia después que la persona se ha decidido a activar la llave de hablar y pedir ayuda. Como tercera llave para liberarse de la depresión está: cambia tu diálogo interno. ¿Por qué? Lo hemos dicho, lo hemos dicho anteriormente. La persona se ve afectada mentalmente. ¿Y qué es lo que sucede? Vienen pensamientos a la vida de la persona, pero comúnmente son pensamientos fatalistas. Comúnmente son pensamientos autodestructivos o autodañinos, ¿verdad? Entonces aquí es donde se recomienda que la persona se dé cuenta que no todo lo que piensa es verdad. O sea, la persona que está afectada por un cuadro depresivo debe de ser consciente o se le tiene que hacer ver en esta llave que no todo lo que piensa es verdad, que la asertividad, es decir, el saber decidir, el saber elegir es fundamental para su proceso de recuperación. Por ejemplo, una persona que está sumergida en un cuadro depresivo va a tender a pensar, no hago nada bien. Es decir, tiende a sobregeneralizar. ¿Por qué? Porque la persona entonces comienza a sentir que no es capaz de efectuar algo. Otro pensamiento que viene a la vida de una persona en depresión es, soy un inútil. Es decir, la persona cae en un pensamiento de polarización y de generalización también. Entonces hay que hacerle ver aquí a la persona que no, que el hecho de que no haya podido lograr algo, que no haya salido, por ejemplo, las personas que de pronto juegan una final del fútbol, de un mundial o de la serie mundial o algo, de pronto pierden la final y quedaron en segundo lugar, pero ellos sienten que por no haberla ganado, sienten que el mundo se les acabó y hay gente que queda enganchada en esa derrota y caen en cuadros depresivos y sienten que ya no sirven para nada, nada más porque no ganaron la final, pero en realidad que llegaron hasta la final y derrotaron a muchos equipos, pero ellos piensan eso, ahí es donde hay que hacerles ver a las personas la importancia de que se den cuenta que no tienen que ver solo la experiencia de lo que no ganaron, sino que se den cuenta que son triunfadores por todo lo que han obtenido. Otro pensamiento que muchas veces llegan es, la gente, mis amigos, me van a rechazar. Es decir, hay una inferencia arbitraria en en ese pensamiento negativo y catastrófico. ¿Qué es lo que hace la persona? La persona infiere todo lo opuesto a ser aceptado, a ser aprobado y a ser impulsado. Y entonces ahí es importante trabajar con la persona. Y es aquí donde nosotros decimos, hay que reemplazar lo negativo con pensamientos positivos o pensamientos que vienen a fortalecer a la persona. Lo que nosotros llamamos la técnica del cambio de pensamientos. Una persona que está en un cuadro depresivo y que ha tomado la decisión de activar estas llaves para salir adelante, lo primero que la persona hace es comenzar a hablar y pide ayuda. Lo segundo que hace es activar su cuerpo, pero lo tercero es comenzar a trabajar su diálogo interno, es decir, el cambio de pensamiento.
Una persona comienza de pronto a pensar algo negativo y nosotros ahí metemos la técnica del cambio de pensamiento, que lo cambie por algo significativo positivo. O incluso si una persona ve un lugar y ese lugar le inspira para caer en el cuadro depresivo, trabajamos lo que es el resignificado de aquel lugar, de aquella fecha, de aquella ocasión. Pero lo que se trata aquí es que la persona tenga un nuevo diálogo interno. Y ese diálogo interno ya no está gobernado por las sombras de la depresión, sino que ahora comienza a ser gobernado por esa actitud positiva, por esa actitud que va a llevarlo a un crecimiento y a una mejora emocional. La cuarta llave para liberarse de la depresión es conectarse con los demás. En pocas palabras, lo que nosotros llamamos la socialización. La conexión humana es medicina para el alma. Una persona entre más socializa, es una persona que su estado emocional es más estable. Entonces, ¿qué es lo que necesita una persona que está saliendo o que está trabajando para dejar atrás la depresión? Es comenzar a socializar. Aquí cabe señalar lo siguiente. Cuando una persona está en un cuadro depresivo y comienza a activar estas llaves, cuando comienza a socializar, no lo hace porque quiere. O sea, al primero se ve como obligado, o sea, tienes que hacerlo por tu bien, tú sabes que esto te va a ayudar y entonces la persona lo comienza a realizar. Pero si tú dices, no, pues hasta que sientas en ti el socializar, bueno, como decía una maestra cuando estaba estudiando la universidad, pues si te quedas a esperar eso, a lo mejor te canta el pitijú y nunca socializas. O sea, aquí hay que obligarse a uno mismo Sí, como un tratamiento a socializar. Y ahí es importante que la persona durante la semana tenga tareas para reencontrarse con personas con las que antes se llevaba bien. O sea, la persona no tiene el ánimo, la persona no quiere menos si se trata de salir a tomar un café o verse en un lugar público, pero la persona lo hace porque sabe que eso le va a ayudar. Y cuando sí, recién mira a esas amistades, ¿qué es lo que pasa con la persona? Al principio no quiere platicar y es más, al principio quiere evadir los temas que le llevaron a sumergirse en ese cuadro depresivo. Pero en la medida que se va dando el diálogo, en la medida que ese contacto se va dando, ¿qué es lo que va a suceder? El ánimo va a comenzar a cambiar. ¿Gracias a qué? Gracias a que está empezando a conectar socialmente con los demás. Ahora, no solamente es importante que la persona recupere esas conexiones con las amistades, es importante también que la persona vaya a eventos donde, por ejemplo, si de pronto llegó y que se casó una prima, no que vaya a la boda, aunque no va a tener ganas ni nada de eso, pero se trata de ir. ¿Por qué? Porque eso lo va a estar desintoxicando emocionalmente. Además, hay una buena tarea, un buen reto en esto. Al conectarse con los demás es importante que la persona cada semana platique con una persona nueva en su vida. A lo mejor la persona va en el autobús o a lo mejor la persona un día fue a pagar algún servicio, pienso a lo mejor la luz, el agua, y la persona de pronto se pone a platicar con la persona que está con él en la fila o a lo mejor con la persona que le está atendiendo le saca plática. No porque quiera profundizar en una relación de amistad con ese cajero o con esa cajera o con esa persona que estaba en la fila, sino más bien se trata de que la persona lo que está haciendo es rompiendo el aislamiento de la comunicación social y está comenzando a conectar con nuevas personas y al conectar con nuevas personas, eso le va a elevar su sentido de seguridad y entonces va a comenzar a crecer más y más y más. Algo que es importante en el conectar con los demás también es que la persona que está trabajando para dejar atrás la depresión se incorpore como voluntario o voluntaria a una causa social noble. Puede ser como, por ejemplo, la Cruz Roja, puede ser, por ejemplo, pienso como en México, que está Teletón, la fundación que se encarga de ayudar a los niños
con capacidades diferentes, a lo mejor a una organización que apoya a personas con cáncer, a mujeres maltratadas, ir a una casa hogar, ir a un asilo de ancianos. Es decir, cuando la persona se empieza a incorporar a ese tipo de asociaciones, ¿qué es lo que sucede? La persona de pronto va recuperando el sentido, no solamente de la convivencia social, sino del significado que tiene servir al prójimo, servir a los demás. Entonces la persona se empieza a sentir útil y se da cuenta que todo el tiempo que pasó dentro de su habitación fue tiempo perdido. ¿Por qué? Porque había tanto por hacer, había tanto por realizar en bienestar de los demás. Entonces, por eso va a ayudar mucho. Y si la persona es una persona que tiene una fe, que tiene una creencia, entonces algo que le va a ayudar para conectar con los demás es la espiritualidad. Y ahí se le recomienda que cultive su fe. Y esa fe pues se cultiva en oración, en meditación, dependiendo del tipo de creencia que cada quien tenga, leyendo el libro que consideren el libro sagrado, ¿verdad? Y su regla de fe, y conviviendo con las personas que tienen ese tipo de fe también. Socializar con ellos le va a ayudar. De ahí pues que la gran recomendación es no te aísles, evita la soledad, ¿verdad? La soledad es bonita cuando sabes qué hacer con ella y la canalizas en inspiración para algo. Le pasa a los artistas que componen canciones, a los poetas, ¿verdad? Le pasa a la gente que escribe libros o a los escultores o a personas así. Necesitan la soledad para crear, pero porque la canalizan. Pero cuando tú no manejas la soledad para crear algo, sino que te empieza a hacer una sombra de depresión, entonces no te aísles, evita la soledad. La quinta llave para recuperar tu vida y, y entonces sí, vencer, superar la, la depresión, es recuperar tu propósito. Y aquí es bien importante esto. Vuelve a hacer cosas que tengan sentido para ti. Y para poder encontrarle sentido y significado a lo que hacemos, es importante establecer metas de vida. Entonces, establecer metas de vida te va a ayudar, porque entonces sabes a dónde quieres llegar. Una persona que no tiene metas claras en su vida es una persona que comienza a naufragar en el mar de la sola existencia. Es como ese velero que está en alta mar, que llega el viento y el viento lo mueve hacia un lado. Pero si el viento cambia su dirección, lo va a llevar ahora hacia otro rumbo y así lo va a estar moviendo. ¿Por qué? Porque en realidad no hay un control sobre el velero. Aquí las metas nos llevan a tener un control sobre nuestra vida, saber a dónde queremos ir y qué camino queremos tomar. Por eso es que cuando nosotros establecemos metas, ¿qué es lo que sucede? Cada cosa que nosotros realicemos va a tener un sentido y un significado. Cada día va a ser de gran valor. ¿Por qué? Porque cada día vamos a dar un paso hacia la meta que hemos establecido. Yo a eso le llamo tener una visión de vida. Cuando una persona tiene una visión de vida, entonces cada día es súper importante y la persona vive para aprovechar cada día y cada oportunidad. Por eso es importante recuperar el propósito. Así que una persona que está en depresión es una persona que una vez que comience a activar las llaves, tiene que hacer una pausa y reflexionar. ¿Cuáles son las metas que van a mover mi vida de aquí a un año, de aquí a 5 años? ¿Dónde quiero estar de aquí a 20 años? Recuerda, tu historia aún no ha terminado. Esto que estás viviendo es solo una parte del proceso de tu vida, una parte del proceso que te puede enriquecer, que te puede ayudar, una parte del proceso que te puede permitir tener más madurez y más fortaleza para lo que viene en el futuro.